La falta de representación de ciertos grupos en la esfera política presenta un desafío importante. En el caso ecuatoriano, sectores como las comunidades indígenas, las mujeres, los jóvenes y las personas de las comunidades GLBTIQ+ encuentran obstáculos que dificultan su participación efectiva en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Este problema no se limita a Ecuador, ya que a nivel global se observa la subrepresentación de minorías étnicas en países como Estados Unidos, la escasa presencia de mujeres en cargos políticos en diversas naciones, así como los desafíos que enfrentan los migrantes en Europa para ser representados en instancias políticas relevantes. Las comunidades indígenas ecuatorianas han tenido una larga historia de activismo social para proteger sus derechos territoriales, culturales y políticos. Por ejemplo, en el 2019 se llevaron a cabo protestas masivas lideradas por organizaciones indígenas en rechazo a medidas económicas propuestas por el gobierno. Esto condujo a la revocación de un decreto que eliminó los subsidios al combustible. Además, en junio de 2022, las manifestaciones contra las acciones del gobierno fueron encabezadas por el sector indígena. En el caso de los grupos de mujeres, el asesinato de María Belén Bernal por su esposo, un oficial de policía dentro de un lugar oficial, movilizó a miles de mujeres que exigían justicia para que el crimen no quede impune. Además, las marchas del 8 de marzo son lideradas por colectivos feministas e incluyen actos simbólicos que representan sus luchas. Esta exposición se divide en 5 partes para abordar este y otros temas. En la primera parte hablaremos sobre la subrepresentación de los grupos específicos, qué factores contribuyen a este fenómeno de subrepresentación en Ecuador. Después hablaremos de las causas sociales y las demandas específicas. Identificaremos las características de las causas sociales en Ecuador. Además, abordaremos los desafíos actuales en la promoción de esas causas. En la siguiente parte hablaremos sobre los mecanismos de representación y estrategias de movilización. Abordaremos los tipos de representación política en Ecuador, las estrategias de movilización ciudadana en Ecuador y a nivel global. En una cuarta parte hablaremos de la construcción de las dinámicas de movilización política. Abordaremos la relación entre causas sociales y representación política en Ecuador, además de los desafíos y oportunidades en el contexto electoral ecuatoriano. Finalmente, arribaremos a algunas conclusiones y recomendaciones. En la parte 1 de nuestro texto hablaremos sobre la subrepresentación de los grupos específicos, factores que contribuyen a la subrepresentación en Ecuador. La falta de representación de ciertos grupos en la política ecuatoriana está influenciada por diversos factores históricos, estructurales y sociales que han creado desigualdades en el acceso y ejercicio del poder público. A lo largo de la historia política del país ha habido periodos de exclusión y marginación de comunidades específicas, lo que ha contribuido a mantener desequilibrios en la representación política. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la falta de representación es evidente en varios ámbitos. Por ejemplo, en el sector agrícola las mujeres conforman el 30% y el 40% del personal de producción, entre el 70% y el 80% en las empacadoras y un 50% en la fabricación de alimentos. En los hoteles y restaurantes, aproximadamente el 60% del personal son mujeres. En América Latina y el Caribe, una proporción mayor que en cualquier otro sector económico. Además, en cuanto a la participación política, si bien ha aumentado la presencia de mujeres en cargos ministeriales, desde un promedio del 9% en 1990 a un 30% en el 2019, todavía se encuentran lejos de alcanzar una verdadera igualdad, especialmente comparado con países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. En Ecuador, las leyes han intentado abordar la falta de representación de las mujeres en la política, aplicando medidas como la paridad vertical en las listas electorales, que ha sido resistida por muchas organizaciones políticas. Sin embargo, la conformación de los gabinetes depende de la voluntad política de los presidentes, que puede variar y que en varios países las mujeres han logrado liderar carteras tradicionalmente masculinas. Aún así, persisten prejuicios de género en estos nombramientos. En esta segunda parte de nuestra exposición hablaremos sobre las causas sociales y las demandas específicas. Las características de las causas sociales en Ecuador. Las demandas sociales en Ecuador reflejan una variedad extensa de agendas relacionadas con la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas, la inclusión de minorías y otros aspectos esenciales para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Estas agendas no solo representan aspiraciones legítimas de diversos sectores de la población, sino que también están intrínsecamente vinculadas a la noción de grupos poco representados o grupos subrepresentados, la escasa presencia política, especialmente en cargos de elección popular,
de estos grupos impacta directamente en la visibilidad y atención que reciben sus demandas en el ámbito político, perpetuando así su marginación y exclusión. En Ecuador, la insuficiente representación de los grupos indígenas, de mujeres y LGBTIQ+, en los procesos decisivos a nivel nacional y local ilustra claramente este problema. Las reformas políticas en Ecuador han intentado abordar esta situación mediante la creación de espacios para la inclusión de nuevos actores políticos, especialmente autoridades locales y comunidades indígenas y otros sectores, así como eliminando desde la más reciente reforma de 2021 el sistema electoral basado en listas abiertas para adoptar uno basado en listas cerradas que permitan a los electores elegir candidatos con filiaciones partidistas específicas. Ahora conversemos un poco sobre los desafíos actuales en la promoción de estas causas sociales. La promoción de causas sociales en Ecuador se enfrenta a varios desafíos. Entre estos desafíos encontramos obstáculos legales que limitan el reconocimiento y la protección de derechos, así como barreras culturales arraigadas que obstaculizan la inclusión y participación plena de estos grupos subrepresentados en los procesos políticos sociales. En Ecuador, la inseguridad y el desempleo son desafíos interconectados que impactan significativamente la vida de los ciudadanos en diferentes niveles. La inseguridad derivada de la violencia, asociada al narcotráfico, al crimen organizado y la delincuencia común, han creado un clima de temor y desconfianza en la sociedad, afectando tanto la calidad de vida como la salud mental de las personas. Un ejemplo concreto de esta situación se ve reflejado en el esfuerzo diario de organizaciones comunitarias y colectivos ciudadanos en áreas afectadas por problemas de seguridad en Ecuador. Estas organizaciones, generalmente lideradas por individuos comprometidos con su comunidad, trabajan para implementar medidas preventivas contra el delito, fomentar la participación ciudadana en temas relacionados con seguridad pública y abogar por políticas que aborden las causas fundamentales detrás de dicha inseguridad. En esta tercera parte hablaremos de los mecanismos de representación y las estrategias de movilización. Hablemos primero de los tipos de representación política en Ecuador. La participación política en Ecuador se manifiesta a través de diversos mecanismos, como la presencia formal en el Parlamento, en la Asamblea y en las instituciones estatales por delegación, así como la acción colectiva llevada a cabo por movimientos sociales y organizaciones sociales y políticas. La representación formal se enfoca en la toma de decisiones a nivel legislativo y ejecutivo, nacional o seccional, con debates parlamentarios, propuestas de ley y acciones dentro de las instituciones gubernamentales. Un ejemplo de representación formal en Ecuador son los legisladores que abogan por agendas inclusivas, por ejemplo, defendiendo políticas y leyes que reflejen las demandas y necesidades de grupos subrepresentados, como las comunidades indígenas, organizaciones de mujeres y organizaciones de comunidades sexogenéricas. Sin embargo, el sistema electoral con listas cerradas y bloqueadas, introducido desde 2021, ha sido objeto de críticas por generar fragmentación y debilitamiento en partidos políticos, lo que podría afectar o pudo afectar la representación de los grupos subrepresentados. Por otro lado, el sistema personalizado de votación en listas abiertas antes de la reforma de 2021 favorecía la dispersión y fragmentación, así como el debilitamiento de los partidos políticos, limitando así la capacidad de los grupos subrepresentados para influir en las agendas políticas de los políticos en espacios representativos. Hoy el desafío es democratizar los procesos internos en las organizaciones partidarias para que las listas respondan a la pluralidad de los sectores sociales o incluso subrepresentados y no a razones de orden personalista. Incluso, estas listas deberían incluir actores procedentes de estas organizaciones para favorecer este tipo de representación. Además, la participación activa de los ciudadanos puede manifestarse en diversas formas, como la defensa y ampliación de derechos y garantías, el monitoreo, vigilancia y rendición de cuentas, la colaboración con las autoridades para fortalecer las instituciones y la innovación política. En Ecuador, el involucramiento ciudadano en asuntos políticos es un derecho consagrado en los artículos que van del 61 al 65 de la Constitución. Las acciones de una ciudadanía activa abarcan desde exigir más derechos y garantías hasta supervisar a las autoridades, colaborar con ellas para fortalecer a las instituciones y promover cambios políticos. Hablemos ahora de las estrategias de movilización ciudadana en Ecuador y a nivel global. La participación política en el Ecuador es esencial para que los grupos marginados en Ecuador y a nivel mundial puedan hacer visibles sus reclamos y luchas por sus derechos. En Ecuador, ejemplos de esta participación incluyen las protestas de comunidades indígenas en defensa de sus territorios, las manifestaciones de mujeres por la igualdad de género y las acciones emprendidas
por colectivos LGBTIQ+, en busca del reconocimiento de sus derechos. Además, la movilización ciudadana ha desempeñado un papel crucial en la exigencia y consolidación de derechos tanto políticos como económicos. Como quedó indicado con anticipación, en julio de 2019 y octubre de 2021, el movimiento indígena ecuatoriano lideró una histórica movilización social con el objetivo de frenar las reformas neoliberales del gobierno e impulsar mejoras en las condiciones de vida de las comunidades. La CONAIE convocó a sendas movilizaciones con el objetivo de detener la expansión de las industrias petroleras y mineras, implementar una pausa en el pago de la deuda externa y redirigir los subsidios de los combustibles hacia los sectores más necesitados. A nivel global, los movimientos feministas, por ejemplo, han logrado cambios legales significativos en diferentes naciones, impulsando leyes sobre igualdad de género, violencia contra la mujer y derechos reproductivos. En Ecuador, las organizaciones feministas y de mujeres han impulsado la promoción de derechos y la lucha contra la violencia de género, como se evidencia en las protestas y movilizaciones que han tenido lugar en el país. En esta tercera parte hablaremos de la construcción de las dinámicas de la movilización política. Empezaremos por la relación entre causas sociales y representación política en Ecuador. La relación entre las causas sociales y la representación política en Ecuador es fundamental para comprender la dinámica política del país. La participación activa de los ciudadanos desempeña un papel muy importante al resaltar las demandas y las necesidades de los grupos subrepresentados, influyendo en la inclusión de temas antes marginados en la agenda política y en la adopción de políticas inclusivas. Los cambios políticos impulsados por movimientos sociales en Ecuador van desde reformas legislativas, pasando por derechos indígenas, hasta políticas de género que promuevan la igualdad y la no discriminación, demostrando el impacto significativo que puede tener la movilización ciudadana en la representación política y en las decisiones de los gobiernos. La ciudadanía activa va más allá de lo que exige la ley e implica acciones como exigir derechos, controlar y supervisar a las autoridades, colaborar con ellas para fortalecer las instituciones y promover innovaciones políticas. Segundo, desafíos y oportunidades en el contexto electoral ecuatoriano. La acción colectiva puede consolidar candidaturas representativas en la arena electoral, al abrir espacios para nuevos grupos políticos, especialmente los indígenas, mujeres y LGBTIQ+, y promover una mayor inclusión y representatividad en el ámbito político. Estrategias como la creación de alianzas y el impulso de candidaturas de grupos subrepresentados son clave para mejorar la participación política de las comunidades históricamente marginadas. Sin embargo, el desafío persiste, desde la falta de recursos para campañas electorales hasta discriminación y estigmatización en el ámbito político, son los desafíos a superar. Además, las reformas electorales, como la adopción del sistema de listas abiertas en 1998, en Ecuador, que nuevamente se cerraron en 2021, abrió el proceso electoral a una diversidad de actores políticos, planteó preocupaciones sobre la posibilidad de favorecer a candidatos con más recursos económicos o popularidad, lo que podría limitar las oportunidades para los partidos minoritarios y aumentar el riesgo de clientelismo político. Luego, la reforma de 2021 trajo nuevos desafíos como la personalización de la política, especialmente durante las elecciones. En el contexto de las elecciones en Ecuador, los grupos que no están representados adecuadamente enfrentan desafíos, pero también encuentran oportunidades para mejorar su participación política. Estos grupos incluyen a personas indígenas, afrodescendientes, montubias y otras minorías que históricamente han tenido obstáculos para involucrarse en la esfera política. Los desafíos que enfrentan abarcan desde la falta de recursos para campañas electorales hasta la discriminación y estigmatización en el ámbito político, como sucede más frecuentemente con los sectores LGBTIQ+, así como la dificultad para acceder a posiciones de poder. No obstante, existen oportunidades para aumentar la representatividad y la inclusión política mediante estrategias como la creación de alianzas, el impulso de candidaturas de grupos subrepresentados y el fortalecimiento de la participación ciudadana en el proceso electoral. En Ecuador, la subrepresentación de grupos como indígenas, minorías sexuales y de género se atribuye a una serie de factores interrelacionados. La falta de recursos para las campañas electorales limita enormemente las oportunidades de estos grupos para competir en la arena política. Además, la persistente discriminación y estigmatización en el ámbito político dificulta su acceso y permanencia en posiciones de poder. Las barreras estructurales y culturales obstaculizan su acceso a puestos de liderazgo y las brechas de género en educación y capacitación también contribuyen a su subrepresentación. El sistema electoral actual no garantiza igualdad de oportunidades, reflejado en la baja presencia de estas minorías
en los espacios de representación de la Asamblea Nacional, la falta de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y lingüística de estos grupos, junto con la influencia de factores históricos y culturales como la colonización, el machismo, la violencia, perpetúan estereotipos y prejuicios que afectan la participación efectiva de los grupos subrepresentados. Conclusiones y recomendaciones. La falta de representación adecuada de ciertos grupos en Ecuador y a nivel global plantea un desafío significativo para la política y la democracia en general. La investigación sugiere que la participación de los ciudadanos es fundamental para dar visibilidad y viabilidad como respaldo a las demandas de estos grupos. Este análisis resalta cómo la ausencia de representación política afecta a la agenda nacional, pero también se señalan casos tanto locales como internacionales que muestran el impacto positivo de la movilización ciudadana en el ámbito político. A partir de estos descubrimientos se proponen las siguientes acciones para fortalecer la representación política de los grupos marginados en Ecuador y fomentar agendas transformadoras. Sobre estas agendas hablaremos en nuestras tutorías. Nos veremos entonces. Hasta pronto.